Bien, vamos entonces a estar hablando en esta primera clase sobre un tema muy importante que tiene que ver con la materia que se nos asigna. Recordando siempre que el curso que vamos a estar llevando en estas 8 sesiones se denomina la pastoral y la planeación estratégica. Entonces, cuando hablamos de la pastoral y la planeación estratégica, primero vamos a estar tocando un poco algunos conceptos que ya conocemos, que ustedes los conocen como ministros, simplemente para refrescar un poco la memoria acerca del pastor cristiano. Y luego vamos a estar viendo en la segunda parte algunos conceptos generales sobre lo que es la administración. Bien, es importante cuando hablamos de planificación hablar del pastor, o el pastor o también el ministro, porque vamos a estar viendo que si hay una relación entre la labor pastoral y el acto de planificación. Vamos a estar pues viendo en este momento lo siguiente. El concepto de pastor. En su concepto más básico y general, pastor es aquel que se encarga del cuidado y atención del ganado ovino. Estamos hablando en su sentido general, secular, ¿ya? Por lo mismo, no se puede concebir la idea de pastor sin la imagen mental de una persona con ovejas. Debido a la naturaleza de su trabajo, el oficio de pastor no se puede separar del ser o persona que lo realiza. Se es pastor siempre. El trabajo del pastor involucra 4 cosas: alimentar a las ovejas, proteger a las ovejas, curar a las ovejas heridas y traer a las descarriadas. Vamos un momentito a reflexionar sobre lo que acabamos de leer. Nosotros, cuando buscamos en el diccionario la palabra pastor en su sentido general, secular, no bíblico, nos imaginamos rápidamente pues a un varón, una persona en el campo, en el pasto verde, con ovejitas y pues en medio de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es la primera imagen mental que se nos viene. Y justamente la palabra pastor está reflejando más que nada el oficio de una persona. El oficio en el sentido de la actividad que una persona ejerce. Ahora, hay muchos oficios, por decirlo así, ¿no? El oficio, por ejemplo, de pintor, el oficio de carpintero, el oficio de electricista, o también puede haber actividades profesionales como el médico, el abogado o el docente. Por ejemplo, un médico tiene la profesión de, valga la redundancia, de la medicina, pero él deja de ser médico en el sentido de que cumple su labor laboral de 8 horas y cuando está en su casa o cuando está de vacaciones ya no atiende nada que tenga que ver con su función médica. Podríamos decir lo mismo de otro oficio, tal como un electricista. En su horario de trabajo, él está siendo electricista, ejerciendo la labor, pero luego de ese horario ya dejó el oficio y ahora es una persona, ya sea un padre de familia, ya sea un ciudadano determinado. Ahora, ¿qué sucede con el pastor en el término secular? El pastor es el oficio muy diferente y muy especial en el sentido de que un pastor
siempre va a ser pastor. A pesar de que es un oficio, el oficio está bien compenetrado con la persona que lo ejerce. A diferencia de las otras profesiones y de los otros oficios, que luego de sus horas de trabajo, esa persona deja el oficio, se quita, por decirlo así, el mameluco o se quita la vestidura, la investidura que le da el oficio o la profesión y vuelve a su estado normal y natural. En cambio, un pastor no deja de ser pastor. Siempre va a ser pastor porque la idea de pastor es siempre relacionado a las ovejas. Si alguien dice que es pastor de ovejas, pero no está en el campo con las ovejas, entonces no tendría sentido, ¿no? Se contradice. Entonces, esto es importante tenerlo presente, ¿no? Para luego lo que vamos a explicar. Ahora, en cuanto a las funciones en el plano secular, ¿ya? No hablamos todavía en el plano bíblico. En el plano secular, básicamente todo pastor de ovejas en el campo hace grandes actividades, pero son 4 las fundamentales. Primero, alimenta a las ovejas a través del agua, del pasto, del heno y otros elementos que les da. Luego las protege de los depredadores, tanto de los lobos, tanto de los zorros, de otros animales, los protege. Otro lado también cura a las heridas. Las ovejas puede que muchas veces se fracturen, como a veces andan siempre, ¿no? en bandadas, a veces puede que se dañen y ahí entra a tallar el pastor para vendar sus heridas, para curarlas. Y por último, las ovejitas son bien ingenuas, tienden fácilmente a distraerse y a descarriarse, ¿no? del grupo. Entonces el pastor está atento, siempre mirando con su callado de que si alguien se salió del grupo, la trae o a veces va a tener que a veces castigarla para que no se salga, ¿no? Entonces, eso es en el plano natural, en el plano secular, en el plano humano, el concepto de pastor. Ahora vamos a ver el concepto de pastor ya desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? El pastor bíblico. La Biblia toma el término pastor para referirse a aquel que ha sido llamado por el cuidado, para el cuidado de las personas que conforman el pueblo de Dios. O sea, es una persona llamada, no es una persona común y corriente, tiene un llamado, una vocación especial del cielo, que Dios le encarga para que esté bajo el cuidado, o mejor dicho, para que cuide al pueblo de Dios. En ese sentido, y en forma general, pastor es el que vela por el bienestar integral de los creyentes de la iglesia local. En forma específica, pastor es el que se preocupa de la salud espiritual de las almas que el Señor le ha dado. Vamos un poquito a detenernos y aquí hacer una pequeña explicación. El pastor es una persona con una gran investidura, con una gran honra, porque prácticamente es un honor haber sido llamado por Dios para una obra digna, que es pues cuidar del pueblo de Dios. El pastor es honorable en el sentido de que tiene la mejor profesión, por decirlo así, y el mejor oficio que hay. Un pastor puede tener el, el orgullo, en el sentido bueno del término, de que no es menos que un abogado, no es menos que un arquitecto, que un ingeniero, que un psicólogo,
y que cualquier otra persona con un oficio, porque tiene un llamado de Dios. Entonces, el pastor tiene que entender que por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, es puesto en alta investidura. Ahora, cuando definimos su trabajo, en forma general podríamos decir que vela por el bienestar integral de los creyentes. O sea, ¿qué significa bienestar integral? Que no solamente se enfoca en, en lo espiritual, sino es lo integral. O sea, no, no solamente se preocupa por la vida espiritual de las ovejas y deja pues descuidada las otras áreas, ¿no? Siempre el pastor va a querer ayudar al bienestar integral, ¿no? Ya sea en el aspecto familiar, el aspecto personal, incluso el aspecto eh, laboral y el aspecto incluso, podríamos decir, material, ¿no? O sea, es un hombre, una mujer que no solo se enfoca en lo espiritual de sus ovejas, sino está viendo que ellas estén bien en todo sentido. Pero por otro lado, en forma específica, podríamos decir que la esencia de su trabajo es velar por la salud espiritual de las ovejas. Cuando hablamos de salud espiritual, estamos hablando pues ya del alma, ¿no? De las ovejas. O sea, esa es su esencia, ¿no? Ese es el núcleo de su trabajo. Pero también sin descuidar las otras áreas de las ovejas, ¿no? Entonces, aplicando el mismo paralelo que vimos hace un rato de un pastor en el sentido natural y secular, el pastor bíblico también tiene las mismas funciones, alimentar a las ovejas que Dios les ha dado. Cuando hablamos de ovejas nos referimos a los creyentes. Las alimenta con la palabra de Dios. Las instruye con las predicaciones que se dan en los cultos. Las instruye también a través de adoctrinamiento bíblico, ya sea a las ovejas y ya sea también a los líderes para capacitarlos. Protege a las ovejas porque siempre nos faltan las sectas que crecen día a día, las doctrinas erróneas, las desviaciones propias que a veces los creyentes pueden tener en su interpretación de la palabra de Dios. En ese sentido las protege. Cura las heridas en el sentido de que cuando muchas ovejas a veces están lastimadas por los problemas, heridas por las dificultades de la vida, entonces muchas de ellas se desaniman, muchas de ellas pierden la fe, pierden el ánimo, entonces el pastor ahí entra a tallar y se enfoca en la sanidad de sus corazones. Y por último, trae las descarriadas, implica que cuando hay ovejas que a raíz de un descuido o a raíz de un problema X se, se descuidó y ya no viene al templo, entonces el pastor tiene que estar atento, ¿no? Para hacerlas volver al redil. Entonces, podríamos decir en términos generales que ese es el concepto del pastor bíblico. Ahora vamos a ver funciones del pastor. Todo pastor tiene tres grandes funciones que debe cuidar de hacer siempre. A. Función pastoral. B. Función educativa. C. Función administrativa. Cada una de estas tareas o funciones las realiza simultáneamente y con la ayuda de Dios debe esforzarse siempre de perfeccionarlas. Cuando hablamos de las funciones del pastor, estamos hablando de tres grandes funciones. Estas funciones que hemos nombrado se dan siempre de manera constante.
Todo pastor las hace, ya sea en menor o mayor grado, ya sea de manera eficiente o de manera no tan eficiente, pero las da. Entonces vamos a explicar estas funciones a grosso modo para poder más o menos tener una idea. La función pastoral es la primera función. La función pastoral es el centro y la esencia del trabajo de todo pastor. Por lo mismo, es el más importante y determinante. Gran parte del fracaso ministerial tiene su origen en este aspecto. El descuido de esta área afecta el desarrollo del ministerio pastoral. La función pastoral implica dos aspectos importantes: la consejería y ministración, el seguimiento y la visitación. Cuando hablamos de las funciones del pastor, hemos dicho que son tres. La primera es el núcleo, es el centro de todo, es prácticamente la función pastoral propiamente, ¿no? De pastoreo. Es el tratamiento de las almas, por decirlo así. Y esto implica, pues, que el pastor siempre tiene que estar dando consejos en entrevista pastoral con las ovejas, para poder escucharlos, para poder darles una administración personalizada, ¿no? Porque a veces las ovejas pasan un montón de cosas y necesitan que alguien pues les dé una palabra de ánimo basada en la escritura, ¿no? Entonces, sería bueno que eso todo pastor lo tenga presente, ¿no? No solamente es suficiente con tener buenas predicaciones o buenos cultos, sino también del acercamiento personal. Por otro lado, el seguimiento y la visitación tiene que ver, pues, con el trabajo de ver por aquellas ovejas que se descuidan, por aquellas ovejas que de pronto dejan de venir, y a veces es necesario, si no se visita, en todo caso, a través del teléfono, del celular, ver cómo están, ¿no? Y no perder de vista a las ovejas. Eso sería como función pastoral. La segunda función es la función educativa. Leemos. La función educativa es el alimento y pulmón del trabajo pastoral. Sin ella, el ministerio del pastor se contradice y pierde su esencia. El ser humano nunca termina de aprender, siempre está aprendiendo algo nuevo. La función educativa tiene como instrumento fundamental la palabra de Dios. Se manifiesta en dos maneras: la predicación cúltica y la instrucción doctrinal. La segunda gran función, vamos a hacer un comentario, la segunda gran función de todo pastor es la función educativa. Esa es otra parte medular del trabajo de todo pastor. Ahora bien, es importante tener presente que todo ser humano siempre está en constante aprendizaje. Y por eso el pastor tiene que tener presente de que también los creyentes necesitan ser renovados en su mente. Necesitan que su manera de pensar y de ver la vida se adecue a la palabra de Dios. A veces muchos creyentes pueden tener años en la fe y su forma de ver la vida, de entender las cosas, no se alinea a lo que la Escritura dice, y ahí entra a tallar el pastor. El pastor es un educador en el sentido de que forma la manera de pensar de la gente que está a su cargo. Ahora, para eso se vale de dos formas. Uno es en los cultos. Cuando se celebran los cultos, pues sabemos que el elemento central de todo culto es la exposición de la palabra. Entonces el pastor se prepara, estudia, y tanto a nivel teórico como también a nivel espiritual se prepara
para darle al pueblo un pasto fresco y bíblico, ¿no? Pero también no es suficiente educar al pueblo a través de las prédicas constantes en los cultos, sino también a través de la instrucción doctrinal, ya sea en la escuela bíblica, ya sea en el discipulado, o ya sea en la capacitación de los líderes, ¿no? Entonces, por eso el pastor siempre tiene que estar un paso adelante en el conocimiento bíblico. Eso sería la función educativa. Ahora vamos a ver la tercera función, la función administrativa. Vamos a leer. La función administrativa es el elemento auxiliar y de soporte a las funciones anteriores, sin por ello de dejar de ser importante. Todo pastor tiene autoridad delegada y por lo mismo también tiene responsabilidad sobre la grey. Por ello ha de dar cuenta a su señor. La función administrativa implica la conducción y guía de la congregación hacia la meta trazada por Dios. Administrar implica planear, organizar, dirigir y controlar. Vamos a explicar un poco. Ya hemos dicho que todo pastor tiene tres grandes funciones que tiene que ejercer. La primera es de carácter espiritual, es la función pastoral propiamente dicha, es la esencia, ¿no? Es el tratamiento de las almas, ¿no? Esa es la base de todo. Luego viene la función educativa. El pastor ejerce la docencia y como arma fundamental o herramienta fundamental tiene la Biblia, la palabra de Dios. Constantemente está formando, educando al pueblo para que la mente del creyente sea renovada hasta que alcance la mente de Cristo. Pero también hay una tercera función, que es la administrativa. El pastor tiene que entender que ha sido investido de autoridad. Y cada vez que se imparte autoridad, también se imparte responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con el rendir cuentas. El pastor tiene autoridad no solamente para mandar, sino tiene autoridad para que rinda cuentas después. Si pertenece a una institución, a una denominación, es muy probable que tenga a una autoridad superior a quien rinda cuentas, ya sea un presbiterio zonal, regional, nacional. Entonces, pero más importante es que rinde cuenta a su Señor, que es la cabeza de la iglesia de Jesucristo. Y eso lo hará en el final de los tiempos. Por cada oveja, por todo lo que hizo al frente de la obra, los pastores hemos de rendir cuentas al Señor. Entonces, siendo así, el pastor también tiene que entender que es el que conduce el destino de la congregación, es el que guía al pueblo hacia la meta que Dios ha trazado. Dios ya trazó metas para su pueblo, para la iglesia de Cristo, y que tienen que alcanzarse. Para eso el pastor se vale de la administración. El pastor en cierta medida es un administrador, porque planea, porque organiza, dirige y controla todas las cosas que se dan dentro del cuerpo de Cristo. Entonces usted da cuenta que vemos pues que la función administrativa tiene que ver con el elemento que nos compete en este curso, con la planeación. Entonces, no es algo que no tiene que ver mucho con mi trabajo pastoral, sino tiene que ver muchísimo. Ahora vamos a ver otro aspecto del pastor, el pastor como dirigente. El pastor como dirigente. Ya hemos visto la función administrativa del pastor. Por lo mismo, todo pastor se constituye como dirigente de la congregación. El pastor toma decisiones constantemente y así dirige y da forma a la congregación. Por lo mismo,
Todo pastor es un guía y debe perfeccionar constantemente su liderazgo. Los principios de la administración le serán de gran ayuda en ese propósito. Hacemos una pequeña explicación. La tercera función de todo pastor es la función administrativa, que tiene que ver, como su mismo nombre lo dice, con la administración. Entonces el pastor tiene que entender que es responsable ante los ojos de Dios por la situación de la iglesia. Dios le va a demandar a él, no a los líderes, no a las ovejas, no a los asistentes, a él. Por eso Dios lo ha capacitado, lo ha investido de autoridad. La autoridad es la capacidad de dar órdenes y esperar obediencia, y al mismo tiempo Dios le da la capacidad de sancionar. El pastor tiene capacidad de disciplinar y sancionar. Pero eso es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que el pastor ha de dar cuentas, ha de rendir cuentas. Eso es bíblico y por eso nos debería, a todos los que somos pastores, tener un temor santo, no un temor malo, ¿no? De que vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. En ese sentido, tenemos que ver, pues, que tenemos que perfeccionar ese liderazgo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, nosotros vemos un modelo bíblico de liderazgo en un varón del Antiguo Testamento llamado Nehemías. En pocas palabras, el libro de Nehemías nos muestra cómo Nehemías se propuso una meta, que era reconstruir las murallas destruidas de Jerusalén. Tuvo muchos obstáculos, pero al final lo logró. Planificó, organizó, dirigió y evaluó todo el desempeño y de esa manera pues se constituye en un modelo del liderazgo. Entonces todo pastor es un líder, aunque no quiera sentirse líder, ya sea es un líder eficiente o es un líder ineficiente. Pero de qué es un líder lo es. Entonces, justamente depende, entre otras cosas también, los principios de la administración le van a ayudar para que pueda perfeccionar eso. Sin olvidar que a la larga, la esencia de un buen liderazgo es, más que nada, la presencia de Dios en el creyente, ¿no? En última instancia, lo que va a determinar el éxito o fracaso ministerial depende mucho de si el pastor o el líder es un hombre o una mujer totalmente rendido a Dios, totalmente dependiente de Dios, ¿no? Eso es en esencia, pero no quita que también hay ciertos elementos que pueden contribuir a perfeccionar, ¿no? Sabemos que en la antigüedad, por ejemplo, no había mucho del conocimiento que hay ahora. Entonces, por eso en la antigüedad las personas con lo que tenían a la mano trataban de crecer y desarrollarse. Los tiempos han cambiado, el conocimiento siempre va creciendo, se descubren nuevas cosas y los creyentes también deben aprovechar todo aquel conocimiento que suma, ¿no? Todo aquel conocimiento que va en concordancia con la Escritura. Bien, entonces, para resumir esta primera parte, el pastor está bastante relacionado en su deber también como dirigente, como administrador, y a veces no es que no seamos administradores, somos administradores desde el momento que somos pastores, y la pregunta es, ¿somos buenos administradores? ¿Somos malos administradores? Si todavía tenemos ciertas preguntas e inquietudes, ¿hay alguna manera en que podamos mejorar nuestro trabajo administrativo? Sí, y eso lo vamos a estar viendo en el siguiente tema. Bien, vamos entonces a hacer una pausa.